¿qué es el derecho? ¿No? Es una de las grandes preguntas, todavía con respuestas inacabadas, ¿no? Esto nos acompañará por muchos años en la humanidad, que siempre nos hemos preguntado qué es el derecho, ¿no? Y en ese sentido, pues siempre también hemos escuchado, ¿no? La palabra derecho es algo que también nos acompaña, algo parecido al trabajo, ¿no? Porque uno dice, o sea, usa esta palabra, que es muy ambigua, ambigua en el sentido que tiene varios significados, ¿no? Yo pondré 4 ejemplos con significados totalmente distintos que nos va a ayudar a entender. Por ejemplo, cuando uno dice, bueno, en el Perú hay cadena perpetua, ¿no? Hay cadena perpetua, dice, el derecho peruano, ¿no? Ahí debía colocar en mayúscula el derecho, pero bueno, aceptemos, el derecho peruano prevé la cadena perpetua. Bueno, para ciertos delitos, ¿no? Ya está. Otro ejemplo, tengo derecho a protestar. Claro, lo que hoy en día, si a un chico lo detienen, dirá, oiga, policía, yo tengo derecho a protestar, ¿no? Ya está. Es otra acepción. Pero también uno puede decir, oiga, yo voy a estudiar derecho. Y el derecho se aprende pues en la universidad, ¿no? Por lo menos en teoría. Ya está. Y alguien dirá, viendo si tiene una sensibilidad social, en los semáforos de Lima, uno ve a niños pidiendo limosna o limpiando los carros, que de alguna manera es una especie de trabajo informal. Entonces uno puede exclamar, caramba, no hay derecho que los niños trabajen. Entonces, en estos cuatro ejemplos, ustedes verán que el significado es totalmente diferente, ¿no? En el primer ejemplo, el derecho peruano tiene o prevé o regula la cadena perpetua, en realidad estamos frente a un sistema jurídico, es decir, a un derecho que se le conoce como también derecho objetivo, ¿no? Es decir, si alguien comete, por ejemplo, claro, son crímenes horrendos, ¿no? Delitos horrendos, ¿no? Si alguien viola a una niña, ¿no? De menos de 7 años, evidentemente, si se prueba, esa persona irá a cadena perpetua, ¿no? Por eso, entonces, ¿eso qué significa? Que hay un sistema de normas, ¿no? Un conjunto de normas que establecen que cuando se da ese delito, para prever que la sociedad, pues, o sea, no siga con esos tremendos males, ¿no? O cuando alguien por un celular mata a una persona, ¿no es cierto? Y con alevosía, vale decir que la persona le pide, por favor, no me mates, qué sé yo, ¿no? Le entrega su celular, pero a pesar de eso le dispara 2 o 3 balas, o 4 o 5, evidentemente está actuando pues con una tremenda alevosía, ¿no? Una monstruosidad que toda sociedad trata de evitar, ¿no? Entonces a eso me refiero un sistema jurídico, a un derecho objetivo para que la sociedad pueda vivir, ¿no? En paz. Y el otro caso del tengo derecho a protestar, bueno, eso es un derecho más natural en el sentido subjetivo, ¿no? Ya no es un derecho objetivo que está ahí en la ley, sino es algo derecho que lo tenemos todos nosotros. Por ejemplo, todos los jóvenes, todos los ciudadanos tienen derecho pues a protestar o a exigir, ¿no? De su gobierno, de su tanto nacional o regional o provincial o municipal, puedes tú reclamar, ¿no? Ese es el derecho innato, natural de un ciudadano, por ejemplo. Pero ya no es una cosa objetiva, no es que esté por ahí escrito, sino que es algo que es derecho sujeto, es una atribución, ¿no? O sea, algo que solo el ciudadano lo tiene, ¿no? Luego el derecho, cuando decimos el derecho se aprende en la universidad, pues aquí la palabra derecho en realidad está planteada como sistema, pero sistema en cuanto a los estudios, ¿no? En cuanto a la estructura, ¿no es cierto? Que es lo que ahora veremos un poco, ¿no? Es decir, en qué ramas del derecho, por ejemplo, uno dice derecho penal, derecho laboral, derecho civil, derecho constitucional, entonces son ramas, por ejemplo, del derecho en general. Entonces, claro, ¿eso cómo lo aprendes? Evidentemente estudiando, ¿no? En ese sentido, la acepción es diferente. Ya no es una cosa objetiva en el sentido que ya está ahí la ley. O sea, por ley no vas a aprender tú, ¿no? Eso no es un derecho objetivo. También no es un derecho subjetivo que lo tiene fulano o sutano, o que lo tiene el profesor. No, de ninguna manera. Lo tienen todos. Lo tiene, y eso, ese todos es en la universidad, ¿no? Pues la palabra universidad significa universidad, ¿no? Cuando uno dice que
no hay derecho que los niños trabajen, es cierto, ¿no? Aquí hay un tema axiológico, ¿no? Un tema de valor, un tema de sentimientos, digamos, ¿no? Un tema que las personas más cultas, digamos, las personas más ilustradas, se supone que deberían tener más sensibilidad, ¿no es cierto? Y por lo tanto, tiene que ver con sus valores, ¿no? Entonces, claro, una persona que tenga valores de humanidad, ¿no? O sea un humanista, por decir, que aprecie la cultura, aprecie el desarrollo económico, el desarrollo societario, etcétera, va a tener mucha sensibilidad y, por supuesto, ver a un niño trabajando o unas niñas prostituyéndose en determinadas horas de la noche o haciendo mandados de los padres que se aprovechan para que pidan limosna, etcétera, etcétera. Entonces, claro, eso agrede a la sensibilidad. En ese sentido hay un valor axiológico, ¿no? Es decir, no se puede consentir esto. Entonces, comprenderán ustedes aquí cómo el derecho tiene estas acepciones, ¿no? Estos sentidos. Pero avanzando, vamos a avanzar. Sin embargo, para efectos de poder aterrizar, como se dice, pues podemos, yo pensaba desarrollar tres teorías, tres perspectivas, pero vamos a hacer solo dos, ¿no? ¿Ya? O tres miradas mejor. Bueno, vamos a ver. Hay dos teorías importantes, históricas, que luego nos va a ayudar a tener una tercera mirada, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas? Desde hace muchos años se viene discutiendo además y de ciertas épocas, pues se van revalorando, ¿no? Porque ¿quién no ha escuchado a Santo Tomás de Aquino, ¿no? El gran ideólogo de la Edad Media, el que logró, pues, aristotelizar la concepción cristiana, ¿no es cierto? Los conceptos cristianos y, por supuesto, la filosofía occidental, ¿no? Entonces, es uno de los grandes filósofos, más conocido como santo, porque fue padre de la iglesia, ¿no? Uno de los padres. Y evidentemente, y también hay otros posteriores que van a defender más bien una teoría del derecho en el sentido del derecho a algo natural, ¿no? Algo que proviene del ser humano. Es decir, el ser humano, por solo ser humano, es el que tiene derechos, que luego en 1948 se va a reconocer una declaración de los derechos humanos, ¿no? Pero en fin, esa es la teoría. Pero también hay otra, ¿no? Digamos, yo no quiero colocar contrarias, ¿no? Yo más bien utilizo la complementariedad, ¿no? No hay que discutir que esto es contra el otro, no, no. Yo creo que a estas alturas de nuestra vida y de un análisis científico lo que podemos hacer es complementar, ¿no? Eso es lo que yo siempre recomiendo a mis estudiantes, es que las grandes teorías en la humanidad lo que ha hecho es complementarse y desarrollar una teoría o dos o tres teorías, ¿no? Bien, entonces de ahí sobresale, por ejemplo, la teoría positivista, ¿no? Es decir, bueno, no, lo que importa es la teoría, lo que existe en la ley, lo que está en la ley, punto, el resto no interesa. Incluso llegan a decir en el extremo, como burla, digamos, es decir, lo que no está en la ley no está en la vida, o sea, no existe. Algo de razón tienen también, no podemos negar, como vamos a ver más adelante. Y luego una perspectiva mucho más funcional, digamos, que ustedes habrán escuchado también. Claro, la gente ignorante a veces cuando uno habla de Carlos Marx están pensando en términos más políticos, pero Carlos Marx también tuvo un desarrollo filosófico y ni qué decir de la economía. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando analiza a Carlos Marx el derecho, pues la hace de una perspectiva mucho más funcional. Funcional me refiero para qué sirve, ¿no? O sea, ¿cuál es su rol? Y ahí él dirá, pues este rol es más de superestructura, etcétera, ¿no? Pero es interesante la visión, no podemos negar. Entonces hay tres conceptos que a mí me encantaría que ustedes puedan analizar, ¿no? Bueno, también podríamos decir una cuarta ya para cerrar estas teorías y desarrollarlas, ¿no? Es la argumentativa, es decir,
la idea aquí, cuando hicimos argumentativa, es un poco cómo tú justificas, ¿no? Entonces, cómo es que, a ver, y ahí les voy a recomendar unas películas. Es decir, sobre todo con una película de Nuremberg, cuando ustedes se acuerdan cuando la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todos la han visto, además pueden ver en películas, hay cantidad de películas, sobre todo en Netflix, ¿no? En YouTube también, por supuesto, hay películas muy valiosas, pero una de ellas es este de Nuremberg. ¿Por qué? El juicio de Nuremberg, hay otro también, otra película que se llama Juicio de Nuremberg, que es más como un documental, y solamente Nuremberg, que es también película, ¿no? Pero ambas películas tratan de el juicio a los militares, a los nazis, ¿no? Y uno de los nazis, Bering, me acuerdo mucho, pues era el único general que fue detenido, los otros escaparon, murieron, en fin. Algunos se suicidaron, es verdad, pero este Bering, que era de la Fuerza Aérea, pues era un tipo muy hábil, ¿no? Muy conocido, porque era un tipo robusto, muy gordo, ¿no? Este llega a decir, y los ponen a aprieto al juzgado, ¿no? A los jueces, al tribunal, llega a decir que, oiga, yo he cumplido la ley. Si la ley dice que yo tengo que matar, bueno, yo estoy obligado a cumplirlo. Entonces, claro, dentro de una teoría positivista, si a ti la ley, lo que hoy diría un policía, ¿no? Oiga, señor, pues la ley me dice que cuando estaba en protesta yo puedo disparar, ¿no? Digamos, exageradamente. Entonces, claro, eso llevó a un cuestionamiento, ¿no? Porque evidentemente muchos querían salvarse de ahí, de simplemente señalar que estaban cumpliendo la orden, una ley. Esto dio origen a dos conceptos interesantes, ¿no? Dos teorías que es muy, muy interesante, que es la teoría de la tridimensionalidad, es decir, que el derecho no puede verse solo desde el lado positivista, ¿no? Del lado de la norma, sino que la norma es tridimensional. ¿Por qué? Porque tiene un valor jurídico, o sea, normativo, es verdad, pero a la vez intrínsecamente tiene un valor axiológico y tiene un valor social. Entonces, la norma no se puede ver solo por un lado, es esta tridimensionalidad, ¿no es cierto? Por más que a mí me digan, por decir en la universidad, hay que matar al delegado de mi salón, ¿no? A Brian. Bueno, y sale una resolución, pues yo tendré el decir, oiga, pero esa norma no está contemplando el valor humano, la dignidad humana, no está contemplando, o sea, la posibilidad que yo pueda dejar de cumplir, ¿no? Entonces, ese es un tema muy interesante, ¿no? Esta teoría de la tridimensionalidad que lo desarrolló un alemán, un judío justamente que escapó de la guerra, después aquí se desarrolló en el Brasil, ¿no? Y en el Perú con el gran amigo, bueno, padre de un gran amigo que es Carlos Fernández Cesarero, ¿no? Que falleció hace unos años. Bien, entonces, eso por un lado, pero por otro lado también va a la teoría al paso del derecho del Estado constitucional, ¿no? O sea, no basta la norma, sino es un Estado constitucional, la Constitución como se va a recoger toda una concepción rusoniana, que lo vamos a ver enseguida, del pacto social, ¿no? El contrato social. Entonces, ahí, o sea, ese es el Estado determinante, digamos, en una sociedad. Bien, pero con esto, para que ustedes lo entiendan de mejor manera, vean por favor estas dos películas. Yo les recomiendo hoy en la tarde, que están libres, o mañana, está en Netflix, Nuremberg, que es el tema pues del cuestionamiento, del juzgamiento a los responsables, a los nazis, ¿no? Y van a ver ustedes, hay ciertos vacíos y que nos da justamente, nos llevó al Estado constitucional y a la teoría de la tridimensionalidad. Y la otra, vencedores o vencidos, es más ya, es una recreación de un juzgamiento a los propios jueces, ¿no? Pero ya ese va un poco para también analizar desde qué punto de vista, bajo qué argumentación ellos han hecho este juzgamiento, ¿no? Bien, pasemos entonces a esta doctrina
que es la más importante, digamos, hasta el día de hoy, que dio origen justamente a la Declaración de los Derechos Humanos, que, por supuesto, hay una base ahí cristiana de Santo Tomás de Aquino, pero quien desarrolló con mayor claridad y que tuvo injerencia directa en el derecho fue Rousseau, ¿no? Con la Revolución Francesa. Rousseau en realidad es el padre de la Revolución Francesa. Él no partió, o sea, desgraciadamente murió 10 años antes, ¿no? Pero, o sea, pero nadie puede entender la Revolución Francesa si es que no lee a Rousseau, ¿no? Entonces, Rousseau va a tener varios aportes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que sustentó la Revolución Francesa? Es esta famosa idea que no existía antes de la autonomía, de la voluntad, cómo la voluntad de los individuos se traslada a una voluntad colectiva, ¿no? La voluntad del pueblo, ¿no? Eso fue fundamental para poder entender la Revolución Francesa, como digo, ¿no? Y eso evidentemente luego tuvo que ver en el Código Civil napoleónico, ¿no? Que es propiamente el legado tanto de Francia, de la Revolución Francesa, como también el reconocimiento de las teorías rousseauianas, ¿no? Bueno, y quizás para los jóvenes ilustrar, bueno, no solo ilustrarlos, sino pues que se puedan interesar. Este es uno de los grandes hombres que valdría la pena que ustedes lean su vida. Vale la pena en realidad, de este señor Jean-Jacques Rousseau, que es una vida, o sea, lo cuento porque muchas veces nosotros, pues a veces nos limitamos con ciertas condiciones sociales, económicas, y a veces justificamos, decir, no, yo no puedo estudiar porque no tengo mis padres porque me ayuden económicamente, o tengo que trabajar. Bueno, este señor fue abandonado por su padre, Rousseau vivió en un orfanato, ¿no? Y a los 17 años prácticamente se escapó, se liberó, ¿no? Y luego llegó a ser uno de los grandes filósofos, ¿no? Es verdad que pues recibió un gran apoyo de una mujer que se enamoró, ¿no? A pesar que la mujer era casada, en fin, pero era una mujer que tenía muchos contactos, era una condesa que tenía pues contactos en la literatura, en los políticos, ¿no? Y bueno, eso lo ayudó muchísimo a Rousseau, que luego pudo tener tiempo para escribir, para estudiar sobre todo, ¿no? Su primera obra fue el discurso de las ciencias y las artes. Aquí es imprescindible porque aquí justamente tiene que ver con el lado de la naturaleza humana. Para él, todos los seres humanos nacemos libres, ¿no? Y lo que hace la sociedad es corromper. Bueno, algo tiene razón, ¿no? Porque uno ve a un niño de familia, así, ¿no? Eso es lo que él de cuenta de todas las cosas que dice. Doctor Leopoldo, disculpe, no se le puede escuchar muy bien, parece que tiene problemas con su conexión. Doctor, disculpe, ¿puede escucharme? Doctor, ¿está con Ahora sí. Ya. A ver, profesor, una prueba de A ver, audio. a ver, a ver. ¿Se podría seguir
en la parte en la que se quedó, tal vez para verificar si tiene buena conexión. Porque, ¿Se cortó? sí, a ver, A ver, ahora ¿se puede? sí, ahora se lo escucha mejor. Ya. Bueno, entonces voy a correr un poco. Decía simplemente que vale la pena que lean ustedes la primera obra de Rousseau, en donde él tiene su hipótesis fundamental, ¿no? Que va a dar origen justamente a los reclamos en la Revolución Francesa, que el hombre nace sano, bueno, libre, ¿no? Pero es que la sociedad lo corrompe. Ya está. Entonces, para él, las artes, ¿no? Pues, por eso habla contra las artes, ¿no? Porque es un artificio. Debemos volver a la naturaleza, dice él, ¿no? Debemos, incluso su obra, otra obra que tiene sobre Emilio, la educación, ahí va a plantear que al niño no se debe exigir de leer o estudiar, sino es enseñarle la naturaleza, dice, ¿no? Hay todo un protocolo de educación que hasta el día de hoy pues, ha tenido influencia, ¿no? Uno de los grandes educadores franceses, Piaget, por ejemplo, recoge estas ideas, ¿no? Y bueno, y el otro es la obra cumbre del contrato social, ¿no? El contrato social simplemente eso habría que leer en estos años de debate en nuestro país sobre la Constitución. Para él la Constitución, y eso creo que es tan lúcido, no es otra cosa que un contrato social, ¿no? ¿Por qué? Porque una Constitución siempre tiene normas programáticas, ¿no? Y normas, digamos, de cumplimiento obligatorio, ¿no? En normas programáticas quiere decir que la sociedad, de algún modo, sea a través de la Asamblea Constituyente o del Poder Constituido, pues aprueba normas para el futuro, ¿no? Cuando uno dice el derecho a la todo peruano tiene derecho a la vivienda digna, bueno, vayan ustedes a ver algunos pueblos jóvenes que no tienen ni agua ni desagüe, eso no es vivienda digna, pero sí en algún momento tendrá el Perú, ¿no? Pues eso es programático. Igual cuando uno dice que todo peruano tiene la seguridad social, bueno, ¿qué seguridad social? En Perú no existe seguridad social, existen seguros sociales cuando eres trabajador, o tienes un seguro privado que lo compras, pero que eso es tan difícil, ¿no? Porque es muy caro. En fin, entonces el contrato social, o mejor dicho, la Constitución no es más que un contrato social. En ese sentido es interesantísimo, ¿no? Bueno, ya lo comento Julia, o la novela de Eloísa, que es una novela romántica, es muy, muy aleccionadora, es muy bonita esa novela porque usted ahí te demuestra, es una novela de carácter filosófica, ¿no? ¿Por qué? Porque Julia, o mejor dicho, en esa época, antes de la Revolución Francesa, las mujeres no se podían casar, o sea, mejor dicho, no elegían al marido, no tenían esa capacidad jurídica. Eran los padres que elegían a la esposa. Por un lado, y por otro lado, no existía la ley de divorcio. Entonces, claro, en esa situación, prácticamente las mujeres están condenadas a desgracias también, ¿no? Porque si tú te casas con alguien que no la conoces, o no lo conoces, perdón, o que simplemente no te llevas bien después del matrimonio, pues si no te puedes divorciar, estás condenado o condenada a la infelicidad, ¿no? Entonces, por eso es que Julia luego se cambia el nombre de Eloísa, porque busca a su primera, a ella, su padre la obliga a casarse con una persona mayor, y ella busca en París a un novio que tuvo, que se había dedicado al trago, a la prostitución, etcétera, y por eso hay un concepto también ahí que el amor es salvífico, ¿no? ¿Por qué? Porque esta Eloísa salva al novio y lo rescata, ¿no? Entonces, el tema es interesante porque luego con la Revolución Francesa, lo primero que se va a hacer al año siguiente, de 1789, 1700, se aprueba la ley de divorcio. Y el fundamento es este. Ahí tienen, para que vean ustedes. No en el sentido que la mujer haga lo que le da la gana. No, no, el divorcio en el sentido que la búsqueda de la felicidad. ¿Por qué? Porque tú puedes liberarte de alguien que si no te entiende, no sé, mejor es separarse a vivir toda tu vida, ¿no? Infeliz. Por ese lado iba la ley de divorcio.
Y bueno, la propia Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, comprenderán el lenguaje de la época, ¿no? Dice derecho del hombre y del ciudadano, podríamos decir derecho de la persona en general, pero ciudadano se remarca porque a partir de la Revolución Francesa es que aparece el concepto de ciudadano o ciudadanía. Y ¿qué cosa plantea? Que es maravilloso. Yo les recomiendo leer, por favor, la declaración. Está en internet, lo tienen en todos los idiomas. ¿Qué cosa reconoce el primer artículo? El primer artículo en el mundo, que el objetivo de declaración es la felicidad del ser humano. Es increíble. Que después todas las constituciones se han olvidado, ¿no? Entonces, la felicidad, porque eso es lo que se busca o se buscó con la Revolución Francesa. Bueno, entonces ahí está mi comentario, ¿no? Sobre el contrato social, sobre la pedagogía, ¿no? En el derecho, evidentemente, hace un rato mencioné el tema de la voluntad general, ¿no? Que justificó la Revolución Francesa, que justifica muchas cosas. Hoy mismo, por ejemplo, cuando dice es la voluntad del pueblo, bueno, eso se refiere a una voluntad del pueblo en el sentido general, pues es una voluntad colectiva, ¿no? El pueblo no existe en sentido objetivo de carne y hueso, sino que eso es una construcción, es una idea. Y eso viene de Rousseau. Llámese pueblo, llámese voluntad, o bien común, ¿no? Mayoría, etc. Bien, entonces, ahí está la Revolución Francesa. Ya no voy a entrar mucho en detalles, ya me queda poco tiempo. Y sí, para acabar, el otro tema grande que les mencioné, la teoría, digamos, que está hoy, tiene mucha influencia, se sigue trabajando sobre el tema, hay muchos cuestionamientos, hay defensores, pero seamos justos, ¿no? Veamos la utilidad. Bueno, esta teoría nace en oposición, ¿no es cierto? Claro, si el justnaturalismo dice todos tienen derecho por ser los seres humanos, pues aquí se va a decir, un momentito. La idea de fondo es que tiene que haber un derecho válido, ¿no? No solamente porque eres seres humanos, ¿sí? Y tiene que haber un derecho justo. Entonces, ahí entran otros criterios, ¿no? El criterio de la racionalidad, por ejemplo, el criterio de lo que es justicia, o qué es justo o no es justo, ¿no? Y otro concepto importante, ¿no? Que confluye con el justnaturalismo, que, claro, para el justnaturalismo es el ser humano como fuente principal. Para él, el positivismo no es el derecho. ¿Por qué el derecho? Porque en realidad el Estado, ¿no? El Estado como única fuente del derecho. O sea, no hay más. Porque claro, ¿quién hace cumplir, quién tiene ese poder, el jus imperium? El Estado. Solo el Estado puede comprar impuestos, puede encarcelarte, puede matarte incluso, o sea, puede quitarte la vida, quiero decir, con una pena de muerte. Solo el Estado. Y ese Estado fue, evidentemente, increciendo, como se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque hace 200 años en Estados Unidos, por ejemplo, la justicia era ojo por ojo, diente por diente. Tú matabas a alguien y tú podías matarlo, ¿no? Pero eso ha ido modificándose, ha ido, como digo, superándose, ¿no? Entonces, digamos, cuando se dice monismo jurídico, es que esta teoría se da valor solo al derecho, ¿no? Es el derecho frente a lo que es, o sea, es el derecho y el Estado, ¿no? Y cuando decimos formalista, es que, claro, tiene que ver con la formalidad tiene que ver con un objetivo. No, la formalidad no es solamente porque le da la gana a la ley. No. Como digo, esta teoría tiene mucha lógica. Hay mucha racionalidad detrás, ¿no? Entonces, la formalidad, por ejemplo, su objetivo puede ser de dos tipos. Puede ser ad solemnitate o ad probatione, ¿no? Hay actos civiles que son tremendamente solemnes, ¿no? Por ejemplo, el contrato más importante, ¿cuál es en la sociedad? El matrimonio, la familia, ¿no? Porque constituye familia. ¿Ese contrato es probatione? Sí, pero más es solemne. No hay más contrato solemne que el matrimonio. Incluso tiene padrinos, tiene testigos, hay una banda que los acompaña. O sea, la solemnidad es impresionante, ¿no?
No hay ningún contrato que te pidan testigos, que te pidan, bueno, habrán contratos específicos de donaciones, qué sé yo, pero no hay esa ritualidad de testigo, de tener poderes, en fin, quien hace el acto es una autoridad, en fin, ¿no? Pero también la formalidad busca muchas veces solo el acto aprobatorio, es decir, solo para aprobar. Por ejemplo, los contratos laborales deben ser formal o escritos, digamos, para aprobar, ¿no? Como yo pruebo un contrato laboral que es determinado, o sea, determinado quiere decir un plazo fijo, pues un contrato que está escrito, ¿no? Como yo pruebo que un trabajador es extranjero, porque la ley me exige que sea contrato escrito. Entonces, muchos de ellos, estos contratos, pues la formalidad lleva también a la búsqueda de la prueba, ¿no? Entonces, por eso dice, por ejemplo, se señala, ahí hay una especie de entelequia, ¿no? El Estado como que no, ¿qué es lo que hoy escuchamos, no? Esto es puro positivismo, ¿no? Cuando Dina iba a decir nuestra presidenta, bueno, cuando Dina Boluarte dice, yo no puedo, no debo renunciar porque solo por unos pequeños grupos, claro, está diciendo en el fondo que el Estado no se debe a esos grupos, no se debe a los hombres, sino ¿a qué se debe? A las leyes. Esa es palabra textual de Dina. Y no solo de ella, sino de todo el concepto de la, de las clases políticas de nuestro país, ¿no? Y no lo dice solamente el Ejecutivo, lo dice también los parlamentarios, los congresistas, ¿no? Bueno, lo dice por razones obvias, ¿no? Sinvergüenzas, solo piensan en fin de mes, pero el Ejecutivo, cuando dice eso, que yo no voy a renunciar porque no me debo a determinadas personas, lo que está diciendo es esto. ¿A qué me debo? ¿A qué se debe? A las leyes. Porque claro, la Constitución dice una cosa, la ley dice otra. Entonces, ¿qué? En el mundo que se por la razón. Acá no hay otro con la lógica de una ciudad, ¿no? Eso es lo que señala. Bien, creo que está mal uno de los, ya terminó Kelsen, ¿no? No voy a explicar sobre esto porque va a haber un profesor que va a hablar de él. Kelsen, que retoma a otro gran filósofo, Kant, pero ¿cuál es el valor, así, para decir rápidamente? Justamente lo que estamos diciendo, la teoría pura del derecho, es decir, el derecho no puede estar, pues, contaminarse con otros criterios, etc. Es una pura lógica, hay una ciencia, incluso él desarrolla que hay una ciencia jurídica, ya un poco exagerada, ¿no? Porque en todo caso es una ciencia social, pero no una ciencia exacta, pero para él es que es una ciencia jurídica, ¿no? Y entonces aquí su aporte, para que ustedes no se olviden, es la pirámide que así se conoce, ¿no? Una tesis pequeña que hizo para su graduación y, y bueno, su planteamiento quedó hasta el día de hoy, ¿no? Y tiene lógica. Por ejemplo, ¿cuál es el aporte de la pirámide de Kelsen? La pirámide de Kelsen dice, señores, en una sociedad tiene que haber un orden de las normas. Es decir, en la cúspide está la Constitución, pues están los tratados internacionales, la ley. En cristiano una ley
Bueno, queridos amigos, amigas, hay falla de internet, pero en fin, hemos recuperado. Ya para terminar, ¿no? Porque ya llevo más de 40 minutos, solo recomendarles lo siguiente. Escuchen, por favor, y la verdad, o sea, aparte de ver la película, que puede hacer ahora u otro día, porque está todavía en Netflix y estará mucho tiempo, pero hay algo que tenemos aquí, ¿no? Es una obra, bueno, en realidad es una versión libre, pero que sí recoge, Antígona, recoge este viejo dilema, ¿no? Lo que acabo de decirles, ¿no? Esta idea del justnaturalismo, ¿no es cierto? Los derechos humanos, los derechos propios del ser humano por solo ser humano, y el otro tema del positivismo, ¿no? O sea, hasta qué punto lo que debe primar es la ley por encima de lo que es propiamente el ser humano, ¿no? Lo que prima son las normas jurídicas, ¿no? Entonces, eso lo refleja mucho en la tragedia de Sófocles, ¿no? Y Antígona es esta obra que ustedes pueden verla, ahí está, les he puesto las fechas, ¿no? Y pues vayan a ver y van a ver ustedes que ahí hay una polémica